abordar este problema. ¿Cómo abordamos este problema? Tenemos todos los antecedentes. Ahí está el archivo. Son todos estos datos, son hartos. Son en realidad 1309 registros, es decir, 1309 líneas. Fíjense que para esta persona hay re poca información. Mientras más abajo estaban en la cadena, menos información tenían, por si acaso. Así que eso es a considerar. Ahí está la información. Yo voy a hacer algunos análisis ahora con respecto a eso. Y después ustedes van a continuar trabajando. Y me van a ir mostrando qué es lo que estamos haciendo. Ya, voy a abrir el Visual Studio Code. Voy a, antes de eso, voy a dejar aquí en programación. Y en programación voy a dejar el archivo de textos, ¿cierto? El archivo de textos, ese, lo voy a copiar acá. Para no tener dramas, ya. Vamos a abrir una carpeta, que es la de programación. La abrimos. Y estamos adentro. Ya. Estamos aquí adentro de nuestros programas. ¿Cómo resolvemos el problema? La primera pregunta que yo hago. ¿Nos vamos al tiro de la interfaz gráfica o no? ¿Qué creen ustedes? Espero que respondan, sí. Don Gonzalo Bendaño, ¿qué cree usted? ¿Puede responder? ¿Cómo inicializamos, empezamos a resolver el problema? Ingresando los datos al Visual Studio del ¿Ya? archivo de texto. Pero ¿cómo enfrentamos el problema? ¿Nos vamos al tiro a resolver el tema de interfaz gráfica o no? Yo diría que no. Me parece bien, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que yo les mostré el martes, ¿cierto? Cuando hablamos de la solución del programa que habíamos hecho, modo texto y después la solución con interfaz gráfica. Aquí la misma historia. Primero resolvamos el problema. Después nos abocamos a ver cómo le incorporamos una estructura con interfaz gráfica. Y después vemos eso. Por lo tanto, aquí lo primero es ver si puedo o no puedo tener acceso o no tener acceso a los archivos, si estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Para eso vamos a crear aquí un archivo, un programa que lo vamos a llamar Titanic 01 de la sección 1.py. Lo primero que vamos a hacer aquí, obviamente en nuestro nunca bien ponderado, ya, y una vez que estamos ahí, vamos a ir a la primera función. Recuerden que, ¿qué es lo que hacíamos acá en este ejercicio? ¿Se acuerdan? Y leíamos los datos, lectura de datos. Eso es lo primero que hacíamos acá, sin análisis, lectura de datos. ¿Y datos qué cosa era? Y revisamos acá, era una lista. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo similar. Pues, sí. Datos, si todos los programas menos la misma historia. Por eso yo trato de repetir lo mismo para que quede en nuestro inconsciente colectivo. Lectura, datos. ¿Qué le paso? El nombre del archivo. ¿Cómo se llama el nombre del archivo acá? Se llamaba Titanic 3.txt. Punto. Y me voy a la función y creo la función acá. Lectura datos, recibí un nombre, lo mismo que hacemos siempre. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Abro el archivo, que eso ya a esta altura del partido ya nosotros no tenemos que preguntarnos. Después de ahí voy a leer una línea para ver si puedo rescatar una información, si esa es mi duda. Y aquí voy primero probando, voy viendo qué puedo hacer. Vamos a leer una línea. Línea va a ser igual a r.readline. Reda. Es
y después la voy a mostrar en pantalla, ¿no? Para ver qué traje. Y ejecutamos, ¿no? Y ahora vamos probando. Si aquí vamos a ir acá abajo, vamos a ir viendo. Trae eso. Ah, aquí ustedes se acuerdan. Ah, sí, yo me acuerdo que el profe siempre decía que línea había que línea punto r strip. ¿Qué cosa eliminábamos? El salto de línea. Este que está aquí. Ejecutamos de nuevo. Ya aparece. Ahí lo tenemos. Pero es un solo string eso. Es un solo string. ¿Cómo lo pasamos a campos, a parte de una lista? A elementos de una lista. Entonces, list es igual a línea punto split y yo separaba por coma. Aquí es donde nos va a quedar el problema. Y ahora voy a escribir la línea y voy a escribir la lista. Esto lo vimos todo el semestre pasado, así que estamos repasando la misma historia, ¿no? Ahí está. Fíjense que me la separó ahí. Ahí me complicó la existencia. Puso mal, F mal, ¿cierto? ¿Qué pasó con esa? Mire, aquí es la que no había información. No tenía número de cuerpo. ¿Por qué? Porque no habíamos fallecido. Tengo un 1. ¿Un 1 qué significa? En el primer campo, en el que está en la posición 0, si era de la primera clase, si sobrevivió, y aquí está el nombre. El nombre, y ahí es donde estamos complicados. ¿Por qué? Porque hay una coma. Hay una coma adentro de la variable. Esta. Y yo quiero que esto sea un solo campo. ¿Qué significa que sea un solo campo? Ahí él me lo está tomando como dos cosas y habría que ver si todas tienen dos, no habría problema. Si ustedes revisan y en todas esas cosas, de hecho hay que, bueno, es que tienen más comillas todavía. Entonces ahí de repente nos puede dar alguna situación media engorrosa. Y deberíamos probar nomás. ¿Cómo probamos si voy a estar correctamente grabando? Tengo que pensar, si aquí es donde pienso yo, chuta. Esa es la variable número 2. Aquí está la posición 0, 1, 2. La posición 2 y 3 deberían corresponder solamente a los nombres. La posición 2 y 3. Entonces, en lugar de mostrar ese, yo debería hacer una cosa así como print el list que se encuentra en la posición 2 más un espacio en blanco más el list que se encuentra en la posición 3. Y ese voy a mostrar en pantalla. Claro, la primera vez me muestra uno solo. Dice Allen, Miss Elizabeth Wharton. Estamos correcto. Pero eso funcionará con todos o habrá algún dato por ahí que me eche perder el problema. Tengo que estar haciendo todo esto que estoy explicándole yo porque tengo que revisar mis datos siempre. Recuerden que ahora ya no nos vamos a hacer con los ejercicios en donde los datos vienen como yo los quiera, sino que los datos vienen como efectivamente me lo entregaron, ¿no? Yo tengo que analizarlo y revisarlo siempre. Todos los archivos, toda la información que me traen, tengo que analizarla, ¿verdad? Para ver si puedo construir un buen programa a partir de ahí. Recuerden cómo leíamos todas las líneas. For línea in ar, ¿se acuerdan que hacíamos eso? Esto ya no lo necesitamos porque ya leímos la línea, pero este sí, porque la línea eliminamos el espacio en blanco, generamos S. Este tampoco vamos a imprimirlo porque no me interesa. Y eso, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Y ar.close. Estoy leyendo todas las líneas, estoy viendo si efectivamente en todas puedo hacer el truco de pegar ese campo, es decir, ya no voy a tener 14 variables, voy a tener 15. A mí me habían dicho que eran 14. Sí, pero el nombre lo están dividiendo en dos. Y ejecutamos esto. Y ahí tenemos que revisar si aparece algo distinto. De hecho, claro, como no son tantas, yo lo podría hacer sin problema así mirándolo. El problema es que tendría que buscar después y qué pasa si son millones de datos. En ese caso tengo que hacer otro programa
que revise este resultado inicial que yo hice y vaya determinando si efectivamente están todos correctos o no, o si hay un dato por ahí perdido. Imagínense que alguien que no ponga una coma. Entonces ahí queda nuestro problemita y parece que están todos correctos, ¿no? Ahí habría que revisarlos y verlos todos. A no ser que haya un NN que no encontramos, pero eso está mal. Ya, pero ahí tenemos eso. Por lo tanto, ¿a esto qué quiero llegar yo? Que no son 14 variables, son 15. Son 15 variables. ¿Por qué? Porque al momento de rescatar esta información, esto me lo va a dejar como una variable, esto como una variable, esto como una variable y todo esto como otra variable. Por lo tanto, le agregó una más. Entonces, en el análisis que yo tengo acá de mis datos del Titanic, en el fondo el nombre va a estar dividido en dos. Y le agregué una acá. Entonces ya no tengo 15. Por lo tanto, cuando quiera llegar al embarque, no va a ser que esté en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, no es el que está en la posición 10. Es el que está en la posición 11, el embarque. ¿Por qué? Porque el nombre se subdividió en dos variables. Se le agregó una variable. Esos análisis son los que usted tiene que entender y revisar cuando está probando estas cosas. Ya, pero una vez que tenemos claro eso, tenemos la lista. Estamos listos, tenemos que crear una lista. ¿Cómo creamos una lista? Lista es igual a... Así creamos la lista. Ya no la voy a mostrar en pantalla, ¿cierto? Pero sí le voy a decir lista.append y voy a agregar el list. Dividimos eso y ponemos ahora return lista. Y ya tenemos lo mismo. En datos tengo todo el archivo completo. Yo podría venir ahora a abrir datos y ya puedo cerrar el archivo y hago lo mismo que estaba haciendo en el caso anterior, en el ejemplo que vimos anteriormente, ¿vale? Lo mismo. Por lo tanto, para ustedes es tomar el ejercicio anterior y empezar a modificar y a entender. ¿Y ese cuál era? Aquí. Fíjense que me quedó lo mismo. No hice nada más, no hice nada distinto. Ahí, ahí estaban separados por punto y coma, ahora estaban separados por coma. Pero el tema es el mismo. ¿Se dan cuenta? Y después de eso, ¿qué es lo que hacíamos? Leo, ahora voy a ir a hacer las preguntas. Y a mí aquí en el ejercicio me pidieron hartas preguntas. ¿Cuántas me pidieron? Problema del Titanic. Me pidieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas. 9 preguntas. Entonces, y la primera pregunta que hace referencia a los sobrevivientes. Hagamos esa solamente. ¿Cómo atacamos a los sobrevivientes? Entonces, me voy acá, ya no pregunto esto, sino que ahora digo sobrevivientes. Sobrevivientes, sí. Y eso, ¿cómo lo hago? Voy a ir a una función que se llame pregunta. Aquí le pusimos pregunta A, porque tiene letra. Pregunta A, y le pasamos los datos. ¿Y los datos qué cosa es? Una lista. Vamos a escribir aquí nomás, sobrevivientes, para saber que estamos correctos nomás. Y aquí ahora hacemos pregunta A, recibió los datos. Y ahora, ¿cómo se yo cuál es el sobreviviente? Porque eso está en el campo 2, ¿cierto? Perdón, la cantidad de sobrevivientes, se supone que es el campo 2, si mal no recuerdo. ¿Dónde está el PDF que tengo este? Aquí. Los sobrevivientes están en el 2 y son los que tienen un 1 en el campo 2. Por lo tanto, ahora voy a entrar acá y voy a empezar a rescatar los elementos de la... cada elemento de la lista. Entonces, ahora voy a rescatar for element in lista, en datos. Para todos los elementos que estén en datos. ¿Cuál me interesa? Me interesa tener el número que corresponde
Ojo, viene en string, por lo tanto esto yo podría preguntar directamente por 1 por 0, es más fácil, o transformarlo en número. Transformarlo en número y vamos a ver si nos conviene. Para transformarlo en número, int elem, el que se encuentra en la posición 1. Ya, y ahora yo debería preguntar if número es igual a 1, si es igual a 1, debería acumularlo, sumar. Suma es igual a 0. Suma es igual a 0. Va a decir suma es igual a suma más 1, es decir, encontré uno que sobrevivió. En caso contrario, no hago nada. Y una vez que termine de hacer todo eso, devuelvo yo la variable suma. Y con eso ya tengo capturado los que sobrevivieron. Y lo muestro en pantalla. Sobrevivientes. Me dice que sobrevivieron 500. 500 personas sobrevivieron. Ahora, si yo quiero preguntar cuántos murieron, ¿qué debería preguntar? Que aquí es un 0. 809. Y 809 más 500, ojo que porque son 809 no militantes, porque faltaban todos los tripulantes, ¿no? Solamente pasajeros. Y ahí tengo el primer ejercicio. Tengo la primera pregunta, la pregunta A. La pregunta B, ¿qué es lo que me pedía? La cantidad de mujeres en el barco. La pregunta B. Pero la pregunta B es bastante similar. Pregunta B recibe datos, suma 0, elemento en datos. Ahora, ni siquiera necesito recuperar esto, porque eso es un mal F mal, ¿cierto? Entonces yo voy a preguntar directamente para evitar líneas, ¿no? Y en vez de preguntar por si eso es 1, voy a preguntar si elem, ¿dónde está eso? ¿En qué campo se encontraba en teoría? 1, el 1, el 2, el 3. Pero le agregamos 1 porque el nombre estaba acá. Entonces en el campo 4. En el campo 4 yo voy a preguntar si lo que viene ahí es female. Si es female, sumo 1 y lo devuelvo. Y tengo lista la pregunta B. Entonces ahora, pregunta B, mujeres. Es igual a pregunta B, datos. Y vamos a escribir sobrevivientes y vamos a escribir mujeres. No estoy hablando incluso ni siquiera de las mujeres sobrevivientes, las mujeres que venían en el barco nomás. Venían 466 mujeres. Ahora, si yo quisiera preguntar cuántas mujeres sobrevivieron, tendría que buscar primero dónde son mujeres y después preguntar si el campo donde viene la supervivencia también viene un 0 o un 1. Eso es la forma de ir buscando esta cosa. Y se dan cuenta que son todos lo mismo. No hay ninguna más porque retiene una cantidad de hombres. La cantidad de hombres, ¿qué cosa hacemos? La misma historia. Pero aquí en vez de mujeres ponemos hombres y en vez de eso ponemos C y esta la transformamos en C, la copiamos y la transformamos en C, dijimos, y aquí preguntamos por male y aquí preguntamos print male. Y ahora ejecutamos. Male, no es male, hombres. Y ahí están las personas. Si ustedes suman, tendría que dar la misma suma. Ya, pero ahí ustedes siguen haciendo el resto. Ahora, una vez que tengan todas las preguntas con su respuesta correspondiente, entonces deberían ustedes pasar a transformar esto ahora a una interfaz gráfica. Y ahí ustedes deberían decir, salvar esto ahora, ya el 01, pero ahora como un TK,
como interfaz gráfica. Tenemos el sección, ¿cómo se llama antes? Titanic. Solución no, el Titanic. ¿Y dónde tengo el Titanic antiguo? Titanic. ¿Por qué no aparece Titanic? Vamos a ver ese. Tenemos el Titanic. El Save As. La vamos a guardar como Titanic normal, ¿no? Pero lo estoy guardando en el escritorio. No hay que ver. Tengo que guardarlo en Google Drive, en PGMs, en programación. Ahí está el Titanic 1. Y ahora tengo que guardar el Titanic normal. Save As. Estoy montando el mismo. Ahora agregamos TK. Ya. Para que no se nos pierda. Ahí están los dos. Ahora, ¿cómo transformamos ese? Recuerden ese. ¿Qué es lo que hacíamos en ese? Que era el anterior. Lo primero es agregarle la biblioteca de interfase gráfica. Después realizábamos el otro ejercicio. Si hay que ir mirando y estudiando. Esto es estudiar. Ya. Vamos a crear una ventana. Y vamos a crear esto mismo de acá. Pues. Vamos a crear una ventana. La ventana ahora se va a llamar Titanic. Le ponemos Titanic en la ventana nomás. Titanic de 300 por 300. Pedir el nombre de archivo. Nombre de archivo, ventana. Pedir archivo en esa parte. El archivo, esto ya no va. ¿Por qué? Porque ahora eso, al pedir archivo, debo generar eso mismo acá al lado, que es el nombre del archivo, ¿cierto? Cuando lo voy a, porque el otro era esto era el label, eso es el texto, el entry, y después el botón nomás. Y nos vamos acá y pegamos el botón. Y aquí en procesar, vamos a lectura de archivo, le mandamos archivo, ¿cierto? Estos datos ya no corren acá. Esto ya no corre. Y nos falta el ventana main loop. Y nos vamos tranquilamente ahora a ver la función que inicializa todo esto, que es la lectura de datos, que es esta que está acá, lectura de datos. Y esta debería ser similar a esta. ¿Qué es lo que le agregamos a la lectura de datos? Le agregamos esa línea, que es para poder recuperar el nombre del archivo, que a mí me lo mandaban con nombre, y aquí yo le mando ahora el nombre. Y después de eso, aquí en esta, va lo mismo, hacemos la misma historia, trabajan, cerramos el archivo, pero aquí ahora tenemos tres respuestas, ¿cierto? Pero aquí ahora vamos a invocar a las tres funciones. Voy a pregunta A, voy a pregunta B, ¿y cuál más tenía? Pregunta B, pregunta C. Voy a la pregunta C. El return lista no me sirve ya porque no necesito eso. Y estamos ahí. Y después de eso, él me va a devolver esos datos. Y yo puedo incluso probar lo mismo acá. Y ahí voy. En resultados no son contagiados, sino que son, lo primero que preguntan, sobrevivientes. 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 Sobrevivientes.
entes, el string de la respuesta 1. El resultado es total país, no es total país, aquí son mujeres. Es el string de la respuesta 2. Y el 3 es hombres. Y el resultado es el string del, en este caso acá, str de respuesta 3. Incluso le pueden cambiar los nombres. Y borramos ese. Mostramos ese y mensaje resultados, estadística le ponemos. Y ya tenemos eso. Ahora tenemos que probar si hay algún dato o alguna cosa que se me quedó, se me trasladó en la ejecución o al transcribir. Aquí me dice que Titanic, ventana título, nos faltó un comilla. ¿Ven? Ejecutamos. Ya, ¿cómo se llamaban los datos? Titanic 3.txt, procesar, sobrevivientes 500 y ya tenemos el programa resuelto. Ya, eso quería yo que trabajara. Ahora ustedes tienen que terminarlo. Yo les recomendaría ahora que no solamente me tiren el mensajito aquí en la ventana, sino que me los pongan acá a lo mejor. Que investiguen cómo ponerlo aquí mismo, la información. Ahí están los sobrevivientes, mujeres, todo eso. Eso es. Incluso podría haber otro botoncito aquí que enviar a un archivo y generar archivo. Entonces procesar, mostrar pantalla o grabar en archivo. Y ustedes eligen ahí, más botones. Así es como vamos trabajando. Así que los dejo ahora que ustedes terminen, que intenten hacerlo, que intenten terminar el ejercicio. Ya lo tienen casi todo más o menos machacado en ese sentido, yo ya se los mostré acá. Y sería todo nomás por este momento. Recuerden que ustedes tienen que seguir trabajando. Que yo termine mi oratoria no significa que ustedes sean para acá, significa que tienen que seguir estudiando, porque se supone que teníamos casi definido toda la tarde para los laboratorios. Entonces, a mí me gustaría que por lo menos alguien continuara